Entonces explícame, Mario, si tienen toda esa información y ahora ya tienen al operador de la desaparición de los 43 normalistas, ¿le conviene al gobierno o de qué manera lo beneficia el seguir manteniendo una teoría absurda, una teoría que no han encontrado los elementos necesarios para decir si fue esto? ¿En qué lo beneficiaría? Quitarse la piedra de encima. Pero creo que la piedra se le ha hecho más grande Claro. precisamente por eso. No, obtener la verdad, no la versión oficial de hace un año. No reiterar la versión oficial, la verdad histórica, sino obtener la verdad auténtica. Mira, quizá al principio sí había la no intención de que se resuelva solo o que se pase el tiempo. Okay. O sea, al principio yo creo que quizás sí, porque eso es muy dado del gobierno y lo hemos visto en otros casos. Pero se ha convertido en tal problema, es el problema que va a señalar al sexenio para el resto de la historia, o para la historia. Entonces, a mí me parece inexplicable también que a estas alturas sigan dejando que las cosas pasen y se resuelvan o se olviden, cuando es el peor de los temas que no has podido resolver y que te está causando un constante golpeteo. O sea, creo que, insisto, yo no entiendo en todo caso la lógica de que sea por falta de voluntad. Yo no creo. Les haya hecho tanto daño que al contrario, tendría que haberse resuelto. Si no en el primer mes, porque sí quizá esperaban que se dejara ir y dejara pasar, pero en el momento en que se convirtió en una bomba, en ese momento, si es una cuestión de voluntad, debieron haberlo resuelto. Y por eso insisto, que no tienen los elementos, y aquí es peor que sea no por falta de voluntad, sino por incapacidad, que no puedan llegar a una conclusión teniendo a 131 y al que decían que era el eslabón perdido y que ahora resulta que él no vio nada. Bueno, claro, él siempre dirá eso en estas circunstancias, pero a le sacan la verdad. ¿Cómo? Yo no creo que se las puedan sacar. O sea, y si se las sacan sí. Desde luego podrían con métodos de tortura a la antigua. No. Hay métodos de tortura a la moderna que desde luego cantan las Mario, lo mismo decías de los policías estos de Veracruz y nunca cantaron. No, pero esos ahí jamás. ¿Quién estaba en el gobierno de Veracruz? Quien permitía precisamente, quien vivía en connivencia con quienes robaron, con quienes secuestraron a los estudiantes. No, ya se fue. Ahora es la oportunidad de resolver ese y muchos otros crímenes, si hay voluntad política. Si no, si dicen, no, pues ya hicimos todo lo posible. No se puede. No. Van a seguir igual. Pero el nuevo procurador tiene la oportunidad de resolver esto y de hallarlos donde están. Yo tengo mis dudas de que ojalá y eso no tarde otros 10 años. Si no quiere, no. Yo ahí donde difiero contigo, no creo que sea una cuestión de voluntad, de yo quiero y lo resuelvo. Yo creo que hay incapacidad y hay falta de coherencia entre los diferentes mandos policíacos, que no se ponen de acuerdo y que seguramente en algún punto en Guerrero están tan interesados en que no se sepa nada que no ayudan. Es que eso es lo que te da a especular a quién se está encubriendo, porque nos queda claro que una investigación como esta no se había llevado antes. Se trajo a gente de todo el mundo, se hizo investigaciones, se llevaron los restos a Austria. Se encontró el resto de uno. De los demás, no. También eso es importante mencionarlo, porque ¿cómo es que encuentras a uno que se supone que sería la razón por la que dicen sí fueron incinerados y a la mera hora no? Que también fue un intríngulis ahí, porque no se supo nunca en qué lugar y en qué momento se había encontrado ese resto en especial. Exacto, es que está tan manoseado que ahora ya ni siquiera sabemos de dónde salió el resto. Efectivamente, o sea, fue tan manoseado todo y tan manipulado y entraron, que hoy ya no sabemos en qué lugar encontraron este resto que mandaron a Austria y que resultó que sí era positivo de uno de los 43.
Y que de alguna manera pensaron que eso ya resolvía las cosas, ya las aclaraba. Exactamente. Pero no. No, porque se demostró que no habían sido quemados o hasta este momento, ¿no? Tendremos que esperar, aquí nos la pasamos esperando que se resuelva una cosa, esperando que se resuelva otra. Pues es como lo de A ver Narvarte. ahora qué hace. Tienes Como lo a de todos Narvarte. los presuntos implicados. Y no sabemos nada. No sabes por qué los mataron, por qué de esa forma, qué es lo que había en la famosa maleta que nunca apareció. Tenían los videos, tenían todo, y no los coches en los que salieron, todo. Ahora, es un hecho que tú no puedes procesar o creer que vas a tener éxito procesando a alguien nada más con declaraciones. Que esa es la otra parte. Necesitas pruebas fehacientes que puedan, del delito. o sea, que puedan complementar una declaración que tomemos como cierta. Entonces, independientemente de si llega a hablar este cuate, hay que comprobarlo. O sea, tienen que buscar los elementos. Por solo la declaración no llega a ningún lado. Si él dice que fueron llevados a Pakistán, allá tendrá que haber una pista de que estuvieron en Pakistán. O si él sabe dónde están, yo no sé. Digo, no, tampoco puede negociar eso. Igual, si quiere hablar y sabe dónde están, entonces eso podría aclarar. O sea, el que los encuentre ya no importa tanto el asunto de si los incineraron o no, sino ya que los encuentren podría ser la clave para saber por qué sucedió eso. Pero mira, hay cosas tan retorcidas en todo este asunto. ¿Recuerdan al joven normalista cuyo cadáver fue desollado? Que fue una cuestión terrible encontrarlo desollado. Bueno, a 2 años de la desaparición de los 43 normalistas, no se encuentra la ropa de este joven. En algún momento fue recogida la ropa y fue sumada a un montón de objetos, de prendas que fueron encontradas y que deben quedar conservadas por la autoridad como pruebas. Sí, la policía de Jojutla. Sí. Perdón, no, Bueno, pues Jojutla, las prendas de la víctima, al parecer, pudieron ser sustraídas durante la cadena de custodia. La cadena de custodia es que el policía que está en el lugar del crimen, de los hechos, va recabando todo lo necesario para después, lo que dices tú, tener los elementos necesarios y decir, sí, efectivamente, esto es lo que pasó. Entonces, y ese policía lo debe entregar a los que se encargan de la investigación forense, a buscar huellas, a buscar señales que puedan dar con los responsables. Pues en ese camino se perdió la ropa y no la encuentran. Entonces se abrió una indagatoria para determinar si existió dolo en la pérdida o se perdió porque lo manejaron inadecuadamente por incapacidad, como tú lo señalas. Pero ¿cómo una policía en México, en un país que se supone tiene todos los elementos, porque se adquirieron todos los elementos necesarios en época de Calderón para hacer este tipo de análisis, y se supone que se entrenó a la gente para recabar las pruebas en las escenas del crimen? ¿Cómo desaparece? Si no desapareció un tornillito. Es que yo me imagino tan claro esa escena donde, oye, pues tírate esos trapos, quién sabe qué sean. O sea, pero y en este país es tan fácil eso. Y exacto. Así es. Y fíjate, en el caso de este joven se ha manoseado tanto lo que es el dictamen, porque primero se había manejado como que lo desollaron. El último resultado que se dio... que lo exhumaron, ¿no? Lo exhumaron, que fue hace poco, tendrá 2 meses, 3 meses, no sé exactamente, fue de que no lo habían desollado a propósito, o sea, como una especie de tortura o de ceremonia macabra, sino que había sido la fauna local de donde... La fauna de donde lo habían recogido. O sea, que los animales que estaban ahí a su alrededor fueron los que habían hecho esa tarea de descarnarlo. Pon tú que sí. Fue lo último. Pero ya ¿Qué este caso, después de 2 años, después de todos los que han ido y venido, después de los organismos internacionales, del cambio de procurador, ya lo que digas, nadie te lo va a creer. Aun cuando fuera cierto.
Pero Entonces, no ya lo lograron abandonar todo. comprobar No, eso. Ya yo no sé cómo, dejarlo que yo no sé cómo lo van a resolver, o nos vamos a ir, como dices, igual. Va a tratar de esquivar, de ir cabeceando el gobierno de aquí hasta que termine el sexenio, y ahí se los dejo al siguiente presidente. Y así. Yo creo que le van a dejar un paquete con un moño diciendo son estos, hicieron esto, ahí está.